Bien, como lo hemos dicho antes, con nosotros está Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón, y con ella vamos a hablar todo de cosas relacionadas con el municipio, el principal municipio asturiano, y también, evidentemente, con incidencia regional. Muy buenas noches, alcaldesa, bienvenida a Lupa. Buenas noches, gracias. Gracias a usted por venir. Bueno, he preparado la entrevista todo con informaciones del comercio de las últimas semanas. En este mes de enero, lo más sustantivo desde el punto de vista de la gestión municipal fue la prórroga presupuestaria firmada por usted. ¿Esa prórroga es muy restrictiva? ¿Es una prórroga expansiva? ¿Cómo la calificamos? Bueno, la calificamos, la prórroga es un documento que es un documento técnico, la firma la alcaldesa, en este caso yo, pero evidentemente basada en un documento puramente técnico que es elaborado por la intervención del ayuntamiento. Entonces yo a su pregunta le diría que es una prórroga que se ajusta a la ley. A lo que la ley manda, a ese mandato. La intervención hace su estimación, que como sabes son 190 millones de euros, es decir, porque estamos acostumbrados a decir, bueno, se prorroga el presupuesto. Entonces, esto puede llevar a entender que si había un presupuesto de 215 millones, automáticamente tenemos otro presupuesto de 215 millones. Y no, no es así. Al final de ese presupuesto que teníamos, una parte, como le digo, 190 millones, siguiendo los criterios de la intervención, se prorrogan, ya están disponibles, y la otra parte pues es la que viene ahora, las negociaciones con los grupos de la corporación para llegar a acuerdos a través del Pleno. ¿En esos 190 millones se contemplan las subvenciones, todas las subvenciones? No, la interpretación de la ley que hace la intervención es muy clara. Es decir, aquellas subvenciones que tengan nombre, apellidos y sean relativas, competan al año 2015, no se prorrogan automáticamente. ¿Quiere decir que se van a quedar atrás? No. ¿Quiere decir que no hay dinero disponible para ellas? Tampoco. Pero como le decía antes, ahora tendremos que llevar ese bloque de subvenciones nominativas, que ya le adelanto, que es salió en la prensa, es un importe por un importe de 4 millones de euros para los distintos colectivos y entidades del tejido asociativo, cultural, social o deportivo, y eso es lo que pretendemos llevar para darle la mayor agilidad al Pleno de febrero. Pues le voy a decir lo que decía en el comercio el miércoles, portavoz de Decisión si puede, uno de los concejales. La prórroga es corta e injusta con los convenios nominativos, sobre todo en cultura y deporte. Es decir, que hay grupos de la oposición que la ven como restrictiva, como corta, por eso le decía... Pues eso será la ley, verán a la ley, que la ley es injusta y bueno, pues ahí entraríamos en una discusión, evidentemente, pero la ley es la que es, entonces... Tenemos esa situación, es una cuestión técnica, no es una cuestión de que yo pueda decidir como la alcaldesa si quiero esto o no quiero, sino que me atengo al mandato de intervención y a partir de ahora el compromiso es, por supuesto, de la manera más ágil, atender a todas esas subvenciones de ese tejido que ya le digo que son por importe de 4 millones y que están a salvo y que van de todo, desde los serenos, a la banda de música municipal, a los clubes deportivos, a entidades sociales, bueno, pues todo lo que ya se conoce. ¿Y esas subvenciones cuándo se aprueban? Bueno, pues la intención es llevarlas al Pleno del 10 de febrero próximo. Y para esta cuestión... Hablábamos de los 100 millones, de los 190 millones. Mire, aquí ya tenemos 4 millones más que no estaban contemplados en esa prórroga. En este caso, este dinero se obtiene, bueno, pues de menor deuda que tenemos que amortizar este año, de menos intereses que tenemos que pagar por esa deuda este año. En fin, se va extrayendo de sobrantes de otros capítulos y ya tenemos disponibles esos 4 millones. En los convenios están los 600.000 euros para el Sporting. Pues sí, por cierto, el Sporting. Efectivamente, el convenio del Sporting, ¿por qué se prorroga una parte y otra no? ¿A qué me refiero? Se prorroga lo que es la parte que viene, es un convenio a 4 años, termina en el 17. Como les decía antes, los que no se prorrogan son los que son por el año que pasó. Los que tienen ya un compromiso, pues se respetan. ¿Y por qué es de 450.000 euros? ¿Y por qué ahora tenemos que añadirle a través de una modificación presupuestaria 150.000 euros más? Bueno, porque viene contemplado en el convenio que según si sube a primera división o si bajaba de categoría, pues en función de eso se bajaba o se subía la aportación. Y yo creo que los convenios están para cumplirlos y bueno. Pues ¿Y en 2017 piensan cambiar esa cantidad con el Pues Sporting? en 2017 tocará nueva negociación y cuando negociamos éramos una corporación y en este momento es otra corporación distinta y otro momento distinto. Será un proceso de negociación con el club. En cualquier caso, como la gente ve convenios nominativos, el comentario general es claro, ¿cuánto dinero se le da al Sporting y qué poco a otras entidades que lo necesitan Pues es más? lo que se dio siempre.
Esto no es nuevo de ahora ni se lo inventó Foro. Tengo que reconocer que Foro recogió la mayoría de las... Se revisaron, se desestimaron algunas que no eran procedentes, pero evidentemente todas estas cuestiones de subvenciones fueron recogidas según estaban en el mandato que nosotros, el mandato anterior, inmediatamente anterior a nosotros, y no se modificaron. Así que los que se escandalizan con el Sporting, pero de todas maneras acaba de subir el club, ¿qué queremos? Porque por un lado nos venimos arriba, cuando sube el Sporting es maravilloso para la ciudad y demás. Bueno, pero estamos abiertos a discutir en el año 17, cuando corresponde, porque yo creo que ahora hay que respetar el convenio que se firma, como nosotros respetamos el que había firmado el Grupo Socialista, el Partido Socialista con la universidad. Entonces, cuando llegue el momento, en las circunstancias de ese momento, entre todos los grupos, pues mayoritariamente se decide lo que se crea que sea lo mejor. No, sin ánimo de alargarme sobre esto, pero cogiendo su expresión, se puede compatibilizar irse arriba cuando sube el Sporting e irse abajo cuando se ve que el dinero público de los gijoneses va al club. Sí, bueno, el dinero de los gijoneses va a muchísimos sitios, a muchísimos clubs, a muchísimas entidades, y yo creo que ahora lo principal es el conocimiento, porque esto antes no lo conocía detalladamente la ciudadanía, y por eso esas cosas de transparencia, que significa colgar en la página web todos los convenios nominativos y que todos los ciudadanos sepan en qué se invierten los dineros. Y al final, pues eso, unos grupos defienden unas cuestiones, otras otros, y cuando llega el momento de las votaciones, pues es un criterio más para elegir a quién votar. Como en los 190 millones no se agota todo el dinero que tienen ustedes, porque hay una cosa que se llama límite de gasto y es más elevado, ¿el resto del dinero por encima de la prórroga a qué se va a destinar? Bueno, mire, efectivamente hay restricciones. Un ayuntamiento, una entidad local, bueno, como cualquier otra entidad, la autonómica, no puede gastar todo lo que quiera. Antes hablábamos de límites de endeudamiento, que uno no podía pedir más crédito de lo que marcaba la ley. Nosotros estamos lejos del límite de endeudamiento, pero es que tenemos otro límite, que es el techo de gasto. Es decir, que aunque podamos endeudarnos mucho, nos marcan un techo de gasto, y ese techo de gasto, la intervención lo marca en 30 millones más sobre los 190 de la prórroga. Es decir, que si no sumo mal, nos ponemos en 220. Y si se da cuenta usted, el presupuesto que había presentado el equipo de gobierno de Foro era de 215 millones de euros. Luego, tanto que nos acusaban de decir que no poníamos todos los recursos a disposición de los gijoneses, el equipo de gobierno lo que hacía era, si se da cuenta, dejar un colchón de 5 millones, porque siempre defendimos que no podíamos trabajar al límite de los endeudamientos y de los techos de gasto. Entonces, dejábamos ese colchón de 5 millones por si surge un imprevisto, como ahora pues se habla de por acuerdo plenario, que estamos todos los grupos de acuerdo, comprar una finca que es colindante a la pecuaria para ampliar el parque científico, o como puede venir que nos conceda la subvención de los fondos europeos, donde hay un compromiso de que si la Unión Europea te da 15 millones, la corporación local tiene que poner 2 millones o 3, en fin, imprevistos que pueden venir para los que nosotros dejábamos. Luego creo que no estábamos tan fuera de sitio con los 215 millones de euros que proponíamos como presupuesto. Entonces ahora los grupos de la izquierda son partidarios de que se lleve a cabo todo el gasto, y ya le adelanto pues que de esos 220 millones que tenemos de techo de gasto, pues sobre los 190 millones queremos invertir 22 millones, porque en una prórroga lo que tienen que saber los ciudadanos es que lo que más sufre y lo que se cae son las inversiones. Es decir, había unas inversiones para unas cosas en el 15, lógicamente no se prorroga nada y es el agujero mayor, el de las inversiones. Nosotros proponemos 22 millones para las inversiones y proponemos pedir eso a través de un préstamo y otro préstamo para gasto corriente, porque necesitamos 4 millones más para gasto de personal. ¿Y es que entraron más funcionarios a trabajar? No, mire, es que tenemos compromisos, tenemos la subida salarial, el 1%, que está comprometida en los presupuestos generales del Estado, los funcionarios, la paga extra que se les debe, de cuando se quitó anteriormente por el gobierno de Rajoy, la carrera profesional, las sentencias que hay que pagar por los planes de empleo, en fin, todas estas cuestiones. Total, que si sumamos los 190, los 4 que necesitamos para personal y los 22 de inversiones, pues yo creo, si no me equivoco, que nos vamos a los 212, con lo cual nos quedaría bueno, pues 4 millones que yo creo que los grupos de la izquierda son partidarios de pedir para gasto corriente, 4 más. ¿Y el gasto corriente en qué?
Bueno, pues ellos hacen referencia a acuerdos plenarios de los meses anteriores donde pues se comprometió el equipo de gobierno, lo recogimos en las enmiendas que presentaron al presupuesto, las habíamos aceptado. Pues yo entiendo que sea lo relativo a la cooperación, un dinero más para la cooperación, para la memoria histórica, para el plan de juventud, para planes de empleo. Son las cuestiones que estaban encima de la mesa que se habían aceptado a través de las enmiendas. ¿Esto qué pasa? Que se ve como prioritario, porque estuvimos ya hablando ahora de un montón de millones en este rato y todo lo que oímos es Sporting, cooperación, memoria histórica, juventud. Si quitamos los planes de empleo, bueno, me parecen cuestiones, no voy a decir abiertamente prescindibles, pero dudosamente prioritarias y desde luego nada urgentes para aprobarlas en enero o febrero. Bueno, un matiz, el crédito para inversión, el préstamo para inversión no, pero el préstamo para gasto corriente sí que la ley matiza que tiene que ser para cuestiones justificadas, necesarias y urgentes. Entonces, bueno, pues entiendo que los grupos de la oposición lo tendrán en cuenta, ¿Y es urgente la evidentemente. memoria histórica? No han hecho todavía las propuestas. Yo digo que si ellos se refieren a lo que se había aprobado en el Pleno, son esas las cuestiones que están pendientes. Ahora bien, mire, nosotros gobernamos desde el consenso y estos son acuerdos mayoritarios de Pleno y habrá que acostumbrarse a esto porque es lo que hay. Bueno, desde el consenso, un consenso de centro-izquierda, vamos a decirlo, y digo centro por disimular, vamos, porque si los grupos de la izquierda empiezan a pedir cosas y proponerlas, acaban siendo ley en la ciudad una detrás de otra. Bueno, pero es que lo que quisieron los electores, lo que votaron, fue lo que se ve, las mayorías que se ven en el Pleno. Esos números son los objetivos. Después, efectivamente, podía haber habido un gobierno porque se hubieran unido legítimamente los grupos de la izquierda. No lo hicieron. Fuimos el grupo más votado y ahora en el Pleno se toman decisiones por mayoría, algunas de las cuales nosotros en muchas estamos también de acuerdo y es lo que tenemos que llevar adelante. De momento no hay otra salida. ¿Las inversiones cuáles son? ¿En qué son esas inversiones? Bueno, las inversiones, miren, nosotros también, me gustaría recalcar aquí, pedimos un préstamo, que es el habitual de todos los años, por unas inversiones de 22 millones, más o menos como en años anteriores, y lo que quiero decir es que dentro de 2 o 3 meses tendremos los remanentes de tesorería, que son los ahorros del año anterior. Y bueno, pues puede ser también, el año pasado fue en torno a 20 millones, pues bueno, puede ser una cantidad importante. Ahora mismo es imposible cuantificarla, se cuantificará en un par de meses, sabremos exactamente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que para usar esos ahorros también la ley nos dice en lo que lo tenemos que usar. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Con el préstamo, acometer inversiones que luego no podamos hacer con los ahorros. Y le pongo un ejemplo, la rehabilitación de fachadas en la ciudad. Nosotros creemos mucho en el tema de la rehabilitación de fachadas porque pensamos que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y porque creemos que en estos momentos ayuda a dinamizar a las empresas del sector. Siempre lo dijimos y yo aquí lo dije varias veces. Seguimos creyendo en ese proyecto. Ponemos 10,5 millones para la rehabilitación de fachadas que compete tanto a las de la ciudad en general como barrios degradados, ascensores, los expedientes que quedan pendientes del muro, en fin, con 10,5 millones estimamos que estaríamos en condiciones de acabar los expedientes del muro de una buena vez, de acometer todos los expedientes que quedan del 14 y del 15, incluso alguno nuevo ya del 16, por supuesto, y ponernos al día en todo lo de los ascensores, que vamos bastante bien, y los barrios degradados. Bueno, pues ¿por qué ponemos 10,5 millones ahora en este préstamo? Porque no nos deja la ley utilizar los ahorros del año anterior. Otra cosa, colegios. Entonces los colegios son financieramente sostenibles, nos dejarían hacerlo con los ahorros, pero ¿por qué ponemos ahora 1.300.000 euros? Bueno, pues porque nos interesa cuanto antes salga esto adelante mejor, porque las obras se pretenden hacer en el verano, para no entorpecer a los críos, ni a los profesores, ni a nadie. Entonces queremos darle agilidad. Y otra cosa, no la aburro más con ejemplos, pero mire, una cosa muy curiosa, los parques. Queremos acometer las peticiones vecinales de reforma del Parque de la Serena y de los parques de la Calzada. Bueno, pues usted sabe, yo no lo sabía, hasta que llega el momento que te interpretan la ley. O sea, arreglar un parque es financieramente sostenible según la ley. Puedo hacerlo con ahorros, pero ponerle los columpios para los niños y para los mayores no. Entonces, incluimos ahora, proponemos la inversión en todo el mobiliario para cuando luego
con los ahorros arreglemos el parque. Es decir, que hay que hacer un puzzle verdaderamente para poder encajar y hacer una propuesta seria y rigurosa a los grupos de la oposición, bueno, pues para poder intentar contar con su apoyo. Está poniendo nervioso lo de financieramente sostenible. Ya lo sé, pero... Porque es que es absurdo. Es absurdo, es el absurdo de los absurdos. Poner una papelera, no sé si es financieramente sostenible, pero tirar un papel a lo mejor sí. Sí, esa es la palabra, no estoy de acuerdo con usted. Eso no es política, eso es una chorrada. Esa herencia la tenemos ahora del señor Montoro. Estas son las múltiples ideas que trajo el señor Montoro. Y los altos funcionarios totalmente observantes en esta materia, imagino, ¿no? No dejarán mover un papel, porque si es financieramente sostenible... Bueno, parece ser que de momento debimos hacerlo bien porque... Yeah. Sí. Bueno, le digo más cosas, el camión de los bomberos. Los bomberos necesitan un camión que vale 400.000 euros, porque hay primera salida, segunda salida. Y esto lo van a entender, lo entendemos muy bien porque lo hacemos, yo creo, con las ruedas del coche. ¿Pero el camión es financieramente sostenible? No. Pues ya no tiene sentido. Entonces hay que pedirlo ahora con el préstamo. Y entonces, es decir, porque se necesita, porque el de primera salida ya tiene 10 años, pasa a ser segunda salida y necesitamos renovar el primero. Bueno, pues todas estas cuestiones hay que controlarlas, ajustarlas y después convencer a la oposición y hacerles nosotros partícipes de que creemos que es lo mejor este planteamiento que les estamos haciendo ahora. Vamos a ver una cosa. De inversiones, usted dijo hace un rato, estos son los que más se sufren la prórroga. Sí. Ya hay 22 millones. ¿Cuántas se pierden? No vamos a entrar no se pierde. Se tiene todo. No se pierde. Bueno, pues entonces llega la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre un presupuesto, el anterior, prorrogado, o el presupuesto aprobado ya en su momento con el proyecto que ustedes presentaron? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues mire, una primera diferencia clarísima que ya la sufrimos la vez anterior que se prorrogó es que va todo mucho más lento, los trámites son más lentos. Todo esto que estamos planificando, los convenios nominativos para febrero... Un mes, da igual. Bueno, no, porque luego se tiene que poner en marcha otra maquinaria. Por ejemplo, en el caso de las inversiones hay que pedir un crédito ahora. Hay que pedir el crédito y el crédito lo pide la Junta de Gobierno, 22 millones, pero luego es el Pleno el que decide en qué se gastan. Pues eso antes de marzo no lo vamos a poder llevar y en marzo ya tenía que estar funcionando todos los proyectos. Entonces, bueno, sí, hay un retraso importante, pero yo creo que la cuestión fundamental, porque el dinero no se pierde, como podíamos pensar, ni las inversiones se pierden, ni es toda una catástrofe, no, hay un retraso, pero mire, lo más importante, yo creo que es lo más sustancial, es que a mí me parece que es una incoherencia lo que pasó aquí. Porque cuando hay algo, un enfrentamiento algo frontal con la oposición pero es que nosotros en el proyecto de presupuestos de 2015 primero no mentimos, fue con total transparencia desde el minuto 1, no mentimos, se les dieron todos los datos a los grupos de la oposición, se estuvo desde septiembre hablando con ellos, se presenta un presupuesto por 215 millones, ahora se demuestra que el techo de gastos son 20, luego no estábamos detrayendo recursos y quedándonos con recursos de los gijoneses y guardándolos en el cajón, ahora se demuestra. Aceptamos todas las enmiendas, como dice usted, de los grupos de izquierda y votaron que no. Era el día siguiente de las elecciones fueron el 20, el 21 llegamos allí y se votó que no. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo en un presupuesto municipal se me hace imposible porque es que tiene que ser posible, si se quiere, si hay voluntad política, el acuerdo, porque está todo muy atado. El capítulo de personal es el que es. El gasto corriente, que en este ayuntamiento son 36 millones, está ajustadísimo, pero si ellos consideran que se puede ajustar más, lo ajustamos. Pero es que después las inversiones están sobre la mesa. ¿Qué me hablan de modelo de ciudad? Oiga, no, está clarísimo lo que nos compete ahora. Tenemos que mantener todo lo que tenemos. Le hablo de los arreglos de los parques. Es que, por ejemplo, el Parque Isabel la Católica, modelo de ciudad, se llenan la boca con modelo de ciudad. Pero vamos a ver, oiga, aquí lo primero que hay que hacer es mirar por lo que tenemos. Le pongo el ejemplo del Parque Isabel la Católica, porque se invirtieron 400 y pico mil euros, casi medio millón, en arreglarle las tripas. La luz, que había problemas de seguridad, el mobiliario urbano, los árboles, todas estas cuestiones, los servicios nuevos que se hicieron. Pero ¿usted sabe lo que le falta al Parque Isabel la Católica? Todavía le faltaría otro medio millón porque hay que renovar todos los estanques.
O sea, todo el agua de los estanques hay que sanearlos y eso está estimado en $500.000. Pero es que si además, como piden grupos de la oposición, hay que cambiar la arena por un pavimento de seguridad para los niños, por los metros que tiene ese parque de juegos infantiles, es otro $500.000. Con lo cual, al Parque Isabel la Católica, para ponerlo en perfecto estado de revista, todavía le falta $1.000.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuestiones que son del municipio de Gijón, no son ideológicamente. ¿Cómo le voy a decir yo? Cuando este ayuntamiento tiene un gasto social y gasto en políticas de empleo que es ejemplo, es el mayor de toda Asturias y es ejemplo para muchos ayuntamientos, ¿de qué me están hablando? ¿De qué ideología me están hablando? Lo que pasa es que tocaba votar no por las circunstancias políticas y por intereses de cada uno de sus partidos y se votó que no. Y ahora estamos en esta situación. Bueno, pero toda la penalidad es un trimestre, señora alcaldesa. Está puesto, no hay presupuestos, pero si usted lo acaba de desgranar, es un trimestre. Bueno, pues si ustedes quieren el año nuevo que empiece el 1 de marzo, empieza el 1 de marzo. No me parece... Yo creo que no es bueno y yo creo que un ayuntamiento o como cualquier entidad tiene que tener su presupuesto en el tiempo y más cuando ahora se demuestra que no hay cuestiones de fondo que sean ideológicas que separen a unos de otros. No las hay, por mucho que ellos quieran decir. Una cosa que ya lleva más tiempo que esto que estábamos hablando en este mandato es el desarrollo del plan de choque, o el rescate social, el rescate ciudadano. Bueno, le pusimos el nombre de plan de choque. Sí, plan de choque, pero en toda España hay planes de choque porque hay la filosofía del rescate ciudadano, que es una novedad de Podemos, seamos claros. Entonces, ¿cómo va esto? Bueno, es una novedad de Podemos, perdone, antes de que existiera Podemos y existiera la señora Carmena, existía Oficina de Intermediación Hipotecaria en Gijón. Y usted coge los discursos de los concejales de Podemos en el ayuntamiento, bueno, de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y ellos dicen que no pueden impedir los desahucios, pero lo que tienen que garantizar es que nadie se quede sin su casa. Esto lo lleva haciendo el Ayuntamiento de Gijón desde el año 12. Bueno, era ese matiz, no quiero perderme. Bueno, los hechos son objetivos. Los hechos son objetivos, pero espere que no quiero perder el hilo. Le estaba preguntando que cómo va toda esta cuestión del plan de choque. Correcto, sí. El plan de choque, bueno, pues eso es algo que yo... mire, yo cuando estuve aquella tarde en el pleno del 13 de junio, yo salí de allí, siempre lo digo, con unas ideas, escuché los discursos de todos los representantes de todos los grupos políticos y yo salí con una idea muy clara. Esto no iba a ser fácil y desde luego, desde la confrontación no íbamos a lograr nada y aquí había que intentar el consenso y ese era mi papel fundamental y yo creo que para eso me estaban en ese momento poniendo allí. Éramos la lista más votada. Entonces, había 10 millones, se lo digo así de claro, 10 millones en el cajón y se pusieron 10 millones que son de los gijoneses y que se ponen a disposición de los grupos de la corporación para que se elija el mejor destino, los destinos más necesarios para ese dinero. Y fue cuando se hizo el plan de choque. El plan de choque iba desde planes de empleo, que está en marcha, por 4,5 millones de euros, hasta ayudas para pagar la factura eléctrica a las familias por 1.700.000 euros. Le puedo decir más, ayudas a la contratación para personas con especial dificultad por parte de las empresas por 1 millón de euros. Sí, pero ¿cómo va? Eso lo recuerdo. ¿Cómo va hoy día esa ejecución? Yo, si quiere, se lo la ejecución de las principales cosas, porque van ya 5 meses. Pues mire, le puedo decir en concreto, si quiere, empiezo por las ayudas para pagar la factura de la luz. Porque hay 1.500, se recibieron 1.500 solicitudes. Esas 1.500 solicitudes se están evaluando, algunas ya se hicieron los pagos y son las que hay. O sea, no hay 5.000, hay 1.500. Y recordemos que las pagas, la máxima paga de ayuda es para la energía es de unos 300 y pico euros. ¿Por qué dice lo de 5.000? Bueno, pues porque podemos sentarnos y decir ¿qué demanda tuvo esta cuestión? Pues yo a fecha de hoy le puedo decir que fueron 1.500 las solicitudes. Es poco, según las previsiones. Bueno, pues usted valore con la población que tenemos y con todas las cuestiones que le parecen 1.500. Bueno, pues serán las necesarias. Yo quiero pensar que son las necesarias. ¿Por qué? Y en ese sentido estoy tranquila, porque las bases se hicieron consensuadas con todos los grupos. Luego todos aportaron y no será achacable
aplicable ahora a que hayamos restringido mucho y por eso no lo pidieron más personas. Bueno, sí. 1.500. Pero le quiero decir que hay 1.700.000 euros en esa línea, con lo cual, a poco que echemos una cuenta así por alto, Me pues sobra todo, ¿no? sobra 1.700.000 es mucho una barbaridad de dinero. Bien, ahí sobraría dinero en este momento. Pero mucho dinero. Bueno, sobraría dinero, pero también le quiero decir que en el plan de empleo se va a agotar absolutamente todo porque ya está en marcha, los 4,5 millones. También le quiero decir que las ayudas a la contratación van a un nivel de ejecución ya del 50%, o sea, sí que las empresas están solicitando esas ayudas. Después también tenemos las ayudas al alquiler. Este Ayuntamiento de Gijón tiene 4 millones de euros para ayudas al alquiler, pero a través del plan de choque se establece 1.600.000 euros más. 1 millón directamente para ayudas al alquiler porque se están encontrando familias que llevan 6 años ya con la ayuda al alquiler, que siguen en una situación precaria y que no pueden continuar pagándola, sería para esas familias, y 600.000 euros para arreglar las viviendas del Principado. Porque bueno, pues a través de un convenio se articula que 63 viviendas vacías del Principado, de Vipasa, pues puedan disponerse para los vecinos y vecinas de Gijón. Vamos a pararnos aquí un momento. Me parece formidable. O sea, que ustedes arreglan las viviendas del Principado. Bueno, ustedes, pues, el Ayuntamiento de Gijón es tan rico que le arregla las viviendas al Principado. ¿Ese inmovilizado de quién es? Bueno, del vamos Principado. a ver. Efectivamente, nosotros en todos los presupuestos siempre, aparte de las ayudas al alquiler, si se fija, va una partida de 200 y pico mil euros para mantener arreglado el parque de viviendas del Ayuntamiento de Gijón, que son 194, ya se lo digo, y que bueno, están en un estado muy aceptable y digno para cualquier usuario que las precise. Ahora bien, pues ¿qué quiere que le diga? Hay 63 viviendas vacías en Gijón de Vipasa, pues están sin arreglar, hay que adecuarlas. Bueno, pues se necesitan, bueno, pues se llega a un convenio, se decidió por consenso de los grupos, sí. Claro. Sí, usted no le parece bien, pero... No, el consenso me da igual. El asunto es que me parece increíble gastar dinero de los gijoneses en un bien que tiene que ser financiado por todos los asturianos, no solo por los gijoneses. Bueno, mire, yo ya después de estos 4 años que pasamos y que yo denuncié aquí, pero es que fue aquí en su casa, denuncié muchísimas cuestiones que nos pasaron con el Principado, cómo estuvimos completamente de vacío con ellos, cómo no quisieron poner recursos extraordinarios para nada, y yo tengo una cosa clara, que no vamos a entrar otra vez en esa batalla política y que desde luego al final los que sufren son los gijoneses. Y mire, hay 63 viviendas vacías, el Principado a través de un convenio no las cede, que no las ceda al Ayuntamiento, sino permite que se arreglen. Bueno, claro, pues están a disposición. Yo también firmo un convenio con el Ayuntamiento y me arreglan mi casa. ¿Sabe lo que le quiero decir? Vamos, me parece llamativo. ¿No le parece llamativo? Ya le dije que es lo que hay. Ya. Vamos a ver de lo de antes. Bueno, no, el plan de choque es que, si me lo permite, sí, hay una medida que es importantísima y que estos días tuvo bastante repercusión, porque bueno, realmente le hablaba antes de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, de la que ahora presumen otros y que me parece muy bien, pero es que ahora se acaba de poner en marcha una medida pionera. O sea, es el único ayuntamiento que lo está haciendo ahora mismo. Se pone, a ver si funciona, tenemos mucha esperanza puesta en ella, que es la de la ayuda al pago de pensiones. Entonces, mediante esta ayuda, bueno, pues jubilaciones dignas. Sí, una jubilación digna, una persona que sabemos que por la ley hoy tiene que haber trabajado al menos 15 años y 2 años en los últimos 15, bueno, pues entonces hay personas que a los 50 años se quedan descolgadas y que quedan descolgadas del mercado laboral, que no son capaces y que a lo mejor le faltan 2 años para, bueno, pues a través de un convenio con la Seguridad Social, 129 gijoneses y gijonesas están ahora en la valoración por parte de la Tesorería para comprobar sus vidas laborales, y si es así, pues el Ayuntamiento se haría cargo 235 euros al mes durante esos 2 años de esas personas, para que tenga una jubilación digna. No, esto lo tenía preguntado, se lo iba a preguntar. La finalidad me parece muy loable, pero yo le pregunto, ¿le toca al Ayuntamiento pagar pensiones de los ciudadanos? Mire, no le toca al Ayuntamiento como los planes de empleo, porque la competencia del empleo, que yo sepa, es del Estado y de la comunidad autónoma, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Mirar para otro lado? Desde luego, mientras estemos nosotros, no. Y además, mire, yo sinceramente creo, y estoy convencida de ello, en los países más avanzados el gasto social es constante. Y además yo creo que ese gasto es para las personas que lo necesitan en ese momento, pero yo creo que revierte al tejido social, porque hace que haya una cohesión que evita que después haya que hacer otros gastos para reparar daños por una fractura social. Yo estoy convencida de eso.
No le voy a discutir eso. Los países avanzados tienen mucho gasto social por lo primero, porque son ricos. Y como son ricos pueden hacer gasto social. Pero de todas formas en esto, usted lo dijo, la competencia la tiene el Estado y la tiene el Principado. Sí, pero mira, hay una diferencia, que yo no sé lo que es estar, ni lo voy a saber, ni en el Estado ni en la comunidad autónoma, pero fíjese que entiendo que desde Oviedo y desde Madrid mirar para otro lado es muy fácil. Yo desde aquí no puedo. ¿Por qué? Porque nos pasó el otro día, los trabajadores que llegan, le avisan que cierran su empresa, ¿a dónde van? Oiga, al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tienen, es donde pagan una parte importante de sus impuestos y es porque allí pueden acudir, porque llegan a la puerta y se les recibe, oiga, se les recibe. ¿Está la alcaldesa? Pues sí, unas veces estoy, otras veces estoy fuera, pero allí no hay citas ni hay agendas de semanas y de meses como en otros sitios, no, allí se recibe a las personas y hay que escucharlas y la gente sufre y no se puede mirar para otro lado. Y yo, por lo menos, mientras estemos nosotros, así lo voy a entender. Bueno, una pregunta personal, ¿usted está muy agobiada cuando trabaja en el ayuntamiento? Bueno, hombre, hay momentos que sí. No, estoy seguro. Sí, hombre, Quiero decir, porque si recibe a todos, vive tanto la falta de pensiones, por otra parte las casas de los demás que están deterioradas, pero también entra a arreglarlas. Pero vamos a ver, ¿cómo no me voy a agobiar? Me tengo que agobiar, pero usted sabe lo que es oír las historias de los padres y de las madres que tienen 70 años de apta, de los chavales de apta. ¿Usted sabe los dramas que hay ahí? Pero es que hay que escuchar. Mire, yo iba un día, se lo cuento una anécdota, voy a ver a un compañero mío que le habían operado de carótida, el doctor Pilletán. Voy a verlo y cuando estoy por la planta, una señora con muletas me para y me dice, ¿me puede escuchar? ¿Qué voy a hacer? Pues la escucho. Mire, lo que esa mujer, que sabe quién es y la mando desde aquí, si me viera, un abrazo, que esa mujer lo que tiene con un hijo, con una enfermedad psíquica, que se ve ella con 70 años, el marido con 80, hijo único, con todo el lío que hay con la ONCE y apta, ¿usted sabe lo que es eso? Y a usted se lo cuentan y usted no lo sufre. Oiga, ¿cómo no lo va a sufrir? Entonces, bueno, pues lógicamente si es verdad que yo soy muy de esto hay que solucionarlo, y a veces, bueno, pues las cosas tienen el camino que tienen, no lo puede solucionar todo, pero bueno, sí le digo que me agobio, sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que, el agobio cada uno lleva el que lleva, pero cuando eso se trasluce en una gestión municipal, el agobio acaba siendo muy caro, porque tenemos que solucionar no solamente el problema de estas señoras y todas estas pensiones que quedaron, hace frente el ayuntamiento a ellas, hace frente a los problemas de apta que estaba diciendo, hace frente a otra serie de cosas. Pues, y además, se lo quería decir antes, hice el cálculo de memoria solo. Cuando usted nos dijo hace un momento lo que la factura eléctrica, lo que habían reservado, yo deduzco que ustedes pueden cubrir toda la demanda de la, ¿cómo llaman? Déficit energético, pobreza energética. Sí. Creo, si calculé bien, que ustedes lo cubren todo con las demandas que hay con 450.000 euros y habían presupuestado 1.700.000. Bueno, pero es que, mire, Juan, perdone, sí. Yo creo que el gran reto de todo, yo sé, ahora, yo pido los estadillos para saber, porque a mí me gustan, dicen, bueno, todos son números, pero es que si no tenemos números no sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de mayores, bueno, pues según los datos que me pasan de la Fundación, hay 68.000 personas mayores en Gijón de 65 años y que vivan solos 17.000. Bueno, yo cojo esa población y digo, pásenme las ayudas que se están haciendo a domicilio. 1.500 personas tienen pedida. Pásenme la teleasistencia, 3.000 personas. Pásenme los catering que están saliendo, esos menús que están saliendo. Salen 45 al día en este momento, porque lo repasé hace poco por otra cuestión. Igual que si me pregunta ayudas de emergencia, yo sé que en el año 15 la recibieron 1.060 familias. ¿Por qué le doy estos datos? Porque yo creo que el gran reto, y con lo que usted estaba planteando, el gran reto que tenemos los grupos políticos ahora es acertar en la población que necesita las ayudas y ajustar las ayudas a quien verdaderamente lo necesita y a quien necesitándolo todavía no se decidió a dar el paso de pedirla, que también hay. Entonces yo creo que ese es el gran reto, pero claro, tenemos que ir caminando y viendo, porque yo por eso no es que sea obsesiva de los números, pero es que sin números no puedes saber dónde te estás moviendo. Entonces yo ahora tengo datos y cuando hagamos una revisión del plan de choque, que los grupos la pedirán en breve y que es que tenemos que hacerla, oiga, todo esto, bueno, pues aquí están los datos y revisar y ver si supimos llegar
con las bases a todo el mundo que lo necesitaba, si no llegamos y nos quedamos cortos, si es que no somos capaces de movilizar a las personas que lo necesitan y no se atreven a pedir esas ayudas, y ese es el gran reto, pero yo creo que, bueno, yo estoy convencida de lo que estamos haciendo, se lo digo de verdad. En toda esta cuestión del rescate social nos dijo que había planes de empleo, sí, que me parece una cosa sustancial, evidentemente, como le parece a todo el mundo. ¿Cómo se desarrolla bueno, este ya plan? le veo venir cuando le doy los datos de planes de empleo. Que es muy poca gente la demanda. No, porque el ayuntamiento hace una convocatoria y, por desgracia, en los planes de empleo ya sabe las plazas que hay y todas las personas que se presentan. O sea, que ahí es real. Eso es real. Que nos da un poco la idea, ¿no? Eso, ahí sí. no hay gente que no se entera. No. El paro es una realidad, otras cosas depende. Exactamente. Bueno, entonces lo que le quería decir es que, mire, ahora lo que tenemos planificado, independientemente de que se salgan recursos para más planes de empleo, ahora mismo sobre la mesa, año 16, lo que tenemos cuantificado o planificado, mejor dicho, son 334 contratos. O sea, hablamos de 334 personas. Eso tiene un coste de 6.800.000 euros. Y ya le puedo decir que el 57% lo financia el ayuntamiento. Y ya sé lo que me va a decir usted, porque aquí lo discutimos muchas veces. El tanto por ciento siempre era un tanto por ciento mucho más elevado el que daba el Principado, pues ya no lo recuerdo, porque hace tiempo que no lo reviso, 60-30, 70-30, 60-40. Bueno, pues ahora ya se lo digo. O sea, ahora es el 57% de esos 6,8 millones de euros los financia el ayuntamiento. ¿Y el resto el Principado? Y el resto el Principado. ¿Y en los otros ayuntamientos? Y en los otros ayuntamientos, bueno, pues yo en algunas cuestiones que sigo, pero es que hay más cosas, no solo es la cantidad, sino que es la calidad. Miren, en nuestro ayuntamiento, que ahora sí que leí en su periódico, además, que el tripartito de Oviedo se va a sumar, estos trabajadores de los planes de empleo tenían unas condiciones salariales que derivaban de un convenio antiguo en el mandato del PSOE del año 2008. Y era una demanda sindical, y yo creo que es justa, además, no lo pongo en duda, de que se mejoraran estas condiciones salariales igual que los trabajadores del ayuntamiento. Y bueno, esto se va a hacer. Y le pongo un ejemplo, en las categorías más bajas, que puede ser un peón, que cobraba, con el convenio de 2007, cobraba 700 euros y ahora pasa a cobrar un 34% más, unos 900 euros. Luego, los planes de empleo del Ayuntamiento de Gijón mejoran ya es un hecho, las condiciones salariales de los trabajadores respecto a los previos, pero claro, eso lo asume el ayuntamiento, porque esto se va a aplicar a los trabajadores que vienen de los planes de empleo del Principado. O sea, ¿Cómo es eso? A ver. Sí, los trabajadores, el Principado sacó un plan de empleo ahora para el Ayuntamiento de Gijón, 170 personas, esos trabajadores van a tener estas mejoras salariales también. Pero es que le voy a decir más, porque si esto le extraña o le puede llamar la atención, le voy a decir más. El Principado tuvo o tiene una modalidad de plan de empleo que se llama Actívate, que a mí no me gusta nada, porque eso de Actívate, puede sonar... Bueno, sí, pero sí, es que tal parece... Bien, pero, bueno, no sé por qué no me gustó nunca esa palabra, pero Actívate. Y ese plan resulta que es un plan, los contratan por 6 meses a tiempo parcial. Luego esta gente a los 6 meses se queda colgado y no tiene derecho a nada. Bueno, pues con ese plan de choque, con ese dinero de tal, lo que va a hacer el Ayuntamiento de Gijón es a 88 trabajadores que tienen el Actívate y que acaban a los 6 meses, les va a prorrogar un año más para que tengan pues unas condiciones. Eso Javier lo tenía apuntado. Bueno, me parece sencillamente lo siguiente. Normalmente el Principado apoya los planes de empleo de los ayuntamientos y ustedes lo que hacen ahí es, el ayuntamiento es el que apoya al Principado. Pues esto es lo que hay. Bueno, es lo que hay, no sé, lo que me queda la duda es, ¿esto es una idea suya hacerlo así o fue también la izquierda la que propuso? No, vamos a ver, en el mandato anterior, cuando el Principado recortó sin tino el gobierno de Javier Fernández los planes de empleo y especialmente a Gijón, aquí se hicieron planes de empleo con dinero exclusivamente municipal. Y usted me dice, ¿es la solución al paro? No, oiga, pero es una necesidad que tenemos en este momento y, bueno, pues ayuda dignamente, que es como tiene que ser, con un trabajo, en este caso a 344 personas, ojalá pudiera ser a muchas más. Vamos a ver otra cuestión. Porque, oiga, los ciudadanos no entienden de competencias.
No, no entiende competencias, pero las instituciones no es la casa de Tócame Roque. No, la casa, no. Claro, cada uno tiene que hacer una cosa. El Principado tendrá que asumir sus responsabilidades. Bien, que ya le dije que ahora estoy en este otro mandato, que no voy a entrar en esa batalla política porque tengo claro el sufrimiento, lo paga la gente y no voy a entrar ahí y vamos a llegar hasta donde podamos. Vamos a ver, otro asunto, el plan de vías. También, esto es una cosa de esta semana del comercio, la sensación que tengo, con una información que había y con una foto, es que el movimiento vecinal da un paso al frente y toma el liderazgo. Había una foto en la que estaban portavoces de los grupos municipales, al menos de los tres principales, portavoz de Foro, portavoz de PSOE y portavoz de Decisión Si Puede, y más o menos la cosa era que van a fijar en 3 meses dónde se pone la estación. Es decir, bueno, el movimiento vecinal eso tendrá matices. Se va arriba. Bueno, el movimiento vecinal tiene que tener el sitio que le corresponde y lo tuvo y lo va a seguir teniendo, y además a mí me parece muy bien, pero el movimiento vecinal en el plan de vías ya en los últimos 4, bueno, anteriormente, pero lo que yo viví en estos últimos años, ellos fueron los que organizaron la manifestación que hubo, la última manifestación que hubo, donde se pedía unos plazos, una inversión y un proyecto, fueron los autores de ese lema, de esa pancarta que estuvo colgada muchos meses en el balcón del ayuntamiento. O sea, quiero decir que esto no es una cuestión que nace hoy. De hecho, en ese movimiento vecinal hay personas que llevan trabajando este tema desde hace muchísimos años. Y yo le digo lo que puede ser lo distinto, ¿no? Que en el Consejo Social, que como sabe, pues convoca pues desde todos los grupos políticos, sindicatos, universidad, empresarios, comerciantes, hosteleros. Bueno, para que se haga una idea, pues ahí están representados, como no puede ser de otra manera, las federaciones rural y urbana de vecinos, y en el último Consejo Social, bueno, pues se salieron varios temas, el interés por el plan de vías y por los presupuestos. Fueron 2 temas que suscitaron mucho interés. Y yo, que soy la presidenta de ese consejo, propuse que, como contempla el reglamento, se pueden crear comisiones de trabajo donde participen los miembros que estén interesados, y bueno, pues luego esas conclusiones que sean tenidas en cuenta por la corporación o por el mismo Consejo Social, elevadas a la corporación o al pleno. Bien, bueno, es un camino, y es lo que voy a proponer en el Consejo Social el día 29, que se conformen esos grupos de trabajo, y ya iremos viendo. Bueno, se puede hacer todo en política, el papel lo aguanta todo, pero ¿qué quiere que le diga? Con un gobierno en funciones, con una ministra que presidió Gijón al Norte hace bien poco, pero que ahora tiene cualquier cosa en la cabeza menos Gijón al Norte seguro, con un probable gobierno incluso de distinto signo. Es como jugar a las cocinitas. O sea, no hay forma ninguna de imponer al Estado, así previamente desde Gijón, dónde se ubica nada. Es más, probablemente todo el trabajo que hizo el Ayuntamiento y que convenció el Ministerio de Fomento, particularmente usted, probablemente vaya a cero todo ese trabajo. Bien, tiene razón, yo no se la quito, pero yo creo que lo que se hizo en estos últimos 2 años, más bien, porque los 2 primeros fue, a ver si Gijón al Norte sobrevivía o no. Acuérdese que estuvo al punto de la disolución. Esos fueron los 2 primeros años. Y los 2 siguientes fue reactivar y sacar del cajón el proyecto que fuera del plan de vías. Y nosotros entendíamos que había un proyecto mejor que el de Moreda. Y eso se constata, bueno, pues si ya lo dije aquí, lo constataron los 2 periódicos de Gijón, que a través de sus encuestas, y se constata cuando uno sale a la calle y las personas se dicen, pero por Dios, eso de Moreda, esa estación ahí, eso es horrible. Bueno, pues lo que conseguimos fue eso, reactivar el interés de las personas por este proyecto, sacarlo del cajón, y ahora volvemos pues al punto donde estamos, en gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, y es un asunto menor, muy menorísimo, pero por lo menos tenemos decente, menos mal que tenemos decente desde la iglesia San José hasta el Museo del Ferrocarril, porque, insisto, por muchas actas que quiera sacar el señor José María Pérez del PSOE, eso él no estaba, yo estaba cuando la consejera y el secretario de Estado, que todavía está, el señor García Pomares, se negaban a gastar dinero en adecuar, que yo solo pedía eso que ven, el verde, los caminos y los bancos y la luz, porque daba vergüenza. Bueno, eso lo tenía que apuntado, que es un asunto menor dentro del plan de vías, pero... Muy menor, pero era un basurero aquello, ¿eh? No, sin duda. No, pero quería preguntar una cosa relativa con usted. Ahora se llama Tren de la Libertad, como ustedes fueron los que le dieron ese nombre. Desde sectores conservadores, particularmente el PP,
En su caso, con respecto a la alcaldesa de Gijón, no se vio con buenos ojos el apoyo que usted da a ese nombre, viendo que lo que hace referencia a una reivindicación feminista sobre la interrupción del embarazo, y que no les gustó que usted, que usted se sumara, que usted aprobara, que usted apoyara con su discurso ese tren de la libertad que se llama ahora el Solarón. Sí, bueno. Bien, yo creo que sobre este tema tengo las ideas muy claras y le voy a decir una cosa. Vamos a ver, una cosa es el código ético, la moral, digamos, de un gobernante. Y otra cosa bien distinta, entiendo yo, son las políticas que se aplican a toda la población, donde hay, ya no le digo distintas, sino opuestas perspectivas éticas sobre un punto como puede ser esta cuestión de la interrupción del embarazo. Entonces, yo lo que creo es que un gobernante nunca puede imponer su moral a la ciudadanía en una cuestión determinada. Y al revés, que tiene que ver con buenos ojos normas que reduzcan el conflicto social. Entonces yo, desde el convencimiento, le digo que la ley actual de interrupción del embarazo, yo creo que tiene un nivel de aceptación alto en la sociedad. Y el proyecto de ley que presentaba el señor Gallardón solo suscitó, en aquel tiempo que lo vimos, enfrentamientos. A partir de ahí, yo lo que considero es que luego ya personalmente cada uno haga, según su ideología o según sus ideas, lo que estime oportuno. Sí, la sociedad evidentemente es muy amplia, pero ¿a usted no le preocupa hacer gestos o actos que van contra el sentir de su propio electorado, no la sociedad en general, de su propio electorado? Eso le puede agradar a lo mejor al electorado de grupos de izquierda, al suyo yo lo dudo. Bueno, yo no constaté en ese tiempo de tantas discusiones, no constaté que el electorado de Foro estuvieran muy entusiasmado, entusiasmadísimo con la ley de Gallardón, porque tampoco lo estaba el del PP, y la prueba de ello es que va el señor Mariano Rajoy, coge el proyecto del señor Gallardón, lo tira descaradamente a la papelera y no se movió nadie, el ministro que dimitió. Bueno, como vamos a dar entrevista, todavía tenemos que tratar varios temas, voy a cambiar otro asunto. El plan de urbanismo. Le pregunto, ¿se va a aprobar en el plazo de un mes el plan de urbanismo? Estamos a 21 de... bueno, de un mes, el mes de febrero. ¿Se va a aprobar en el mes de febrero? Bueno, yo lo primero que le quiero decir es que el Plan General de Ordenación, el plan de urbanismo, ya no estamos hablando del presupuesto, no es broma. Ya no se puede corregir las decisiones que se tomen equivocadas y que perjudiquen a Gijón, no van a tener marcha atrás y no se pueden corregir a través de modificaciones presupuestarias ni a través, como usted dice, de un trimestre. Eso no pasa con el Plan General de Ordenación. Bien, por eso venimos de una cuestión muy política y apruebo el presupuesto, no apruebo el presupuesto, pero ahora entramos en una cuestión que yo creo de vital importancia para Gijón. O sea, Gijón necesita tener lo antes posible, lo dijimos 14.000 veces, unas reglas de juego sobre la mesa para que es una aprobación definitiva de un plan de lo que se trata. Y yo no sé al final lo que van a hacer los grupos, porque bueno, eso se verá en el pleno, como se vio en el del presupuesto, pero lo que sí le puedo decir es que ese pleno se va a convocar en febrero, en tiempo y forma correctos, porque el trámite ambiental pues vence y hay que convocarlo en febrero. Entonces, si no, significaría empezar de cero, y si aquí tuviéramos una historia también de confrontaciones en estos meses, pero igual que puse encima de la mesa puse tres cosas. Las cuentas del ayuntamiento, con todo el servicio de intervención delante de los portavoces, el dinero que había en el cajón para ver en qué se podía gastar en lo mejor y el Plan General de Ordenación Urbana. Eso lo puse nada más llegar encima de la mesa, a disposición de todos los grupos, los servicios técnicos para las cuestiones que les quisieran aclarar y que se decidiera si empezábamos con lo que había o eso no valía y se decidió que valía y que trabajábamos sobre eso. Y en estos meses no ha habido grandes confrontaciones ni se han manifestado los grupos. Yo creo que se han ido logrando cuestiones que eran de consenso, cuestiones que derivaban de las marchas verdes, de aquel rechazo frontal. ¿Sobre qué hay consenso? Pues mayoritario, no digo unanimidad, por supuesto. Mayoritario yo creo que sobre la eliminación de los urbanizables de Cabueñes y de Grande y de Castillo. Yo creo que sobre eso hay bastante. Lo hay también sobre otras cuestiones, como que quede el astillero donde está, que el tallerón siga donde está y que se regenere la parte de Naval Gijón y que en vez de ser con pisos, pues sea una zona mucho más permeable de la que pueda disfrutar la ciudadanía, que haya oficinas, que haya zona comercial.
sobre esa cuestión. Luego hay consenso también, ya lo sabe, donde en la zona donde se puso el circo este verano, enfrente del Hotel Ava, bueno, pues ahí eso es una pieza especial hasta Bellavista que se va a desarrollar por mayoría, se votó recientemente en el Pleno, y luego queda una parte del Bellavista hacia el Sanatorio Marítimo, donde, bueno, yo creo que ahí se puede llegar a consenso también. Gijón, si puede, lo estuve leyendo en el Comercio hace 2 o 3 días, se opone al proyecto de desarrollo de 370 chalés en el Infanzón. Ahí no hay consenso. Bien, le digo la realidad. Yo eso me enteré por su periódico, por El Comercio. Era un tema que, en lo que a mí me consta, no había salido en todas las reuniones, que hubo cantidad, bueno, hubo muchísimas reuniones con todos los grupos. Y es más, si nos vamos atrás, que ahora va a hacer dos años que se anuló el plan por segunda vez, si nos vamos atrás, este desarrollo del Infanzón no había tenido ninguna confrontación ni ninguna alegación en el plan de los socialistas. Con lo cual a mí me sorprendió, no sé en qué quedará esa propuesta, si ya es firme, si es negociable, no, le digo que no lo sé, porque yo me enteré por el periódico. Al final, el proyecto de urbanismo, la aprobación inicial, ¿usted cree que va a ocurrir o, como siempre, están algunos grupos diciendo sí, nos parece muy bien, pero al final no? Bueno, yo creo que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. El PSOE no está por la labor, me da la sensación. Bien, el Partido Socialista es distinto, él defiende su proyecto. Mire, está agarrado al proyecto desarrollista que tenía, quiere el muro de Cabueñes, quiere Castillo, quiere Granda. Bien, es que ahí no cede. Entonces, bueno, pues lógicamente era su plan, bueno, lógicamente no, pero era su plan, lo defienden y quieren ese plan, no quieren toda otro. la izquierda esas posiciones. Cada grupo es responsable de lo que decida. Y en la campaña electoral era una voz unánime de todos los grupos comprometiéndose en tiempo récord a aprobar un instrumento para que Gijón pudiera desarrollarse urbanísticamente. Otra cuestión, ¿cómo está el proyecto de Tabacalera? Bueno, pues el proyecto de Tabacalera va a entrar en una fase que yo creo que es una fase muy buena y yo tengo mucha ilusión ahora que ya, bueno, pues uno después de 4 años, pues a lo mejor dentro de esos agobios que usted decía, pues ya va centrándose en cosas. Yo creo que Tabacalera es una de las mejores cosas que esta corporación puede dejar sellada para el futuro de Gijón. Es recuperar lo que nos queda, porque no hay otro edificio de ese valor singular y con ese valor histórico en la ciudad. Y ahora lo que se va a acometer es las obras de la primera, se llama de consolidación el proyecto, que en definitiva son todas las paredes y la cubierta, y después quedaría la segunda fase, que sería ya la adecuación interior y el edificio anexo. ¿Y por qué no empiezan las obras ya? Mire, ya debían de haber empezado, porque yo firmé la adjudicación a las empresas correspondientes en diciembre, pero sí que es verdad que se recibió un informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias haciendo unas consideraciones puramente técnicas, ¿eh? Aquí no quiero hacer distinción, no tiene nada que ver lo político, unas consideraciones técnicas que nuestros técnicos del Ayuntamiento consideran muy oportunas, y hay que hacer ahí un pequeño plan arqueológico que yo creo que estará listo para el 10 de febrero y que en breve ya a lo largo del mes se puedan empezar las obras. ¿Y a qué se va a dedicar la Tabacalera? Al final, los usos, ¿cuáles son los usos finales? El lunes 25 se lo vamos a plantear a los grupos políticos y mire, yo creo que los usos que deberían, es mi planteamiento, que no es el mío, sino es recogiendo lo que los técnicos, bueno, pues aconsejan y la historia nuestra de Gijón. Entonces, siempre se habló del Museo de Gijón. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el fondo museográfico de la Casa Natal de Jovellanos lógicamente lo desconocía, bueno, pues tiene 4.700 y pico registros. La Casa Natal de Jovellanos, o sea, está al límite y además, bueno, tiene estancias que se reservan a todas las cuestiones de Jovellanos y no se puede exponer ahí. Hay cantidad de fondos que están en los archivos. Entonces, nosotros necesitamos poder exponer parte de que todo el mundo pueda disfrutar de eso, sacar eso a la luz. Y eso podría ser ocupar una parte de este proyecto. También queremos otra parte que nos relacione con museos de España y del mundo, porque no podemos poner una cosa estática, muerta ahí, que sea siempre lo mismo, porque eso no dinamiza nada. Entonces, relacionarnos y luego dar un espacio a todo el sector creativo. Entonces, el lunes, como digo, presentaremos el proyecto. ¿Qué es el sector creativo? Bueno, pues todas las industrias del sector creativo y cultural. Igual
que en Cristasa, en la Calzada, tenemos un vivero del Cerillero, un vivero de empresas, donde hay espacios pequeñitos que las empresas que empiezan comparten o alquilan o tal. Bueno, pues lo mismo para el sector cultural y creativo. Y creo que dinamizaríamos el barrio de Cimavilla muchísimo y que sería un proyecto del que se pudieran sentir las futuras generaciones orgullosas. Contemplaría, bueno, pues un espacio muy necesario, que es una sala de proyecciones, que ahora mismo hay el Teatro Jovellanos, ya ve, Gijón Sur, con las limitaciones y no hay más. Y bueno, pues nos quedaría, yo siempre lo digo y en nuestro programa iba, un eje cultural que empezando en el Teatro Jovellanos, siguiendo por la Escuela de Comercio, terminara en Tabacalera, y luego tendríamos un espacio nuestro que cuenta nuestra historia desde la época, desde nuestros orígenes, ¿no? con la cuestión romana que se refleja, que está en el subsuelo de esa edificación, con ese edificio barroco que es tan singular, el convento de las Agustinas Recoletas, y luego con toda la etapa industrial y obrera hasta el año 2002, que se cierra Tabacalera y que, bueno, que dicen, ¿no?, que fue la primera industria moderna en Gijón. No sé, yo creo que eso es todo muy necesario y que es un gran proyecto que podemos dejar, algo que esta corporación deje ya para las futuras Historia y generaciones. presente. ¿Qué opina del cierre de Gijón Fabril? Bueno, lo del Gijón Fabril, dice, se agobia. Pues mire, ayer uno se agobia porque Tenneco tenía su historia, Suzuki tenía la suya, pero ayer era la historia de 48 trabajadores y trabajadoras que con una media de edad de 30 años, llevando algunos de ellos 11 y 14 años trabajando en eso, o sea, muy cualificados, de repente el 8 de enero llegan y les dice el dueño de la empresa que cierra y no hay más. Y bueno, pues eso es un drama. Bueno, no es un drama, son 48 dramas personales. Y entonces llegas allí y claro, eso es la persona. Es que una cosa son los sistemas, lo que ya estamos acostumbrados, la rutina, y otra cosa es cuando tienes delante a las personas. Y ayer delante había 48, la mayoría, ya le digo, de una edad media de 30, que hacen los moldes, que es una cuestión que hay 2 empresas que lo hacen en España, y que uno, es que te lo dicen muy claro, pero ¿por qué nos tiene que pasar esto? Si lo hacemos bien y hay carga de trabajo, ¿por qué nos tiene que pasar esto? Y entonces dice usted, ¿y el ayuntamiento qué puede hacer? ¿Evitar el cierre? Mire, el ayuntamiento está... O sea, no podemos dar la espalda. Para sumar, evidentemente, el concejal Fernando Couto va a pedir una entrevista que querría verse la semana que viene con el consejero de Industria, porque entendemos que estas cuestiones, habiendo una consejería de Industria, pues tienen que ir coordinadas con la administración autonómica. Otra cuestión. Transporte Rivas anuncia la compra de un barco y la puesta en marcha de la autopista del mar. ¿Esta noticia que le...? Mire, yo de la autopista del mar lo único que recuerdo, y es que eso lo tengo grabado y no se me va a olvidar, y se lo dije a ella en persona. Yo lo que sé es que aquí había una línea que era rentable, que tenía el 75% de la ocupación, que todo iba fenomenal y que de repente, bueno, pues esto se desmantela en Gijón y se lleva a Vigo. Y después, pero además con imágenes que quedan ahí, que fue la señora Ana Pastor, bueno, pues allí muy contenta, saludando, porque bueno, es que esa foto la tengo yo muy grabada. Llevaba guantes y parecía que estaba celebrando en Vigo el fracaso que había tenido Gijón, que fue gracias... ahí yo creo que hubo una connivencia porque además el responsable de la empresa lo dijo, que le había llamado la ministra para irse para Vigo. Entonces es un cúmulo de circunstancias donde la administración autonómica tampoco hizo absolutamente nada y volvemos a lo mismo. ¿Y el ayuntamiento puede salvar esta situación? Usted y yo sabemos que no, lo sabe todo el mundo. Bueno, pues bien, esto se perdió. Entonces esto es una desgracia y no creo ya en más nada. Lo último que le iba a decir, que llevamos muchísimo tiempo. Además, bueno, con un gobierno que ya tendrá las maletas hechas, porque puede ser que tenga que ir en breve ya. Sí, como para el plan de vías que hablábamos antes. Lo mismo. Último asunto. A mí los plenos del ayuntamiento televisados en directo por esta casa, por Canal 10, me siguen sorprendiendo lo que pasa aquí dentro. La pasada semana, le pongo solo un caso, habría muchas anécdotas, declararon a Gijón espacio libre del apartheid israelí. ¿Tiene esto algo que ver con los problemas, con las necesidades, con los gustos, con los deseos de los gijoneses? Bueno, mire, yo lo que le quiero decir es que los grupos que forman la corporación legítimamente pueden presentar en el Pleno las proposiciones que consideren oportunas. Cada uno tiene la responsabilidad que tiene en las suyas. Y a mí, la verdad, esto no me quita nada el sueño.
estas cuestiones. No, ya sé que, pero las anécdotas a veces tienen un fondo. ¿En qué se está poniendo el énfasis? La imagen de ustedes a sus cosas, el pleno municipal, y la ciudad, por otro lado, es innegable. Yo creo que está exagerando un poco, porque esa cuestión llevó un tiempo mínimo en lo que fueron 2 sesiones, una de miércoles y otra de jueves, donde se abordaron todas las cuestiones de la prórroga presupuestaria y de inversiones que hablamos hoy aquí. Así que yo creo que fue un espacio mínimo. Pero ya le digo que no me quita el sueño. ¿Qué dosis de voluntarismo le echa usted a la vida en este segundo mandato, verdad? Bueno, pues se la ha hecho porque si, bueno, mientras no tenga una moción de censura y me corresponda estar ahí, porque fuimos la lista más votada por primera vez, adelantando al Partido Socialista en la historia de este municipio, democrática de este municipio, pues y además sabiendo que yo me voy a ir y que yo no voy a pelear por volver a ser la alcaldesa de Gijón. Oiga, yo soy de Gijón y yo, si no me pasa nada, que me enferme, volveré al hospital, trabajaré en el hospital y me encontraré con muchos vecinos y vecinas en muchas circunstancias, y yo quiero haber peleado y haber dado y ahora tengo esa pelea y esa responsabilidad ya con otra tranquilidad y con la cabeza ya más centrada en lo importante, y que tenemos que hacerlo bien por Gijón, y además ya no por los votos, porque bueno, mis compañeros seguirán, pero yo no, en mi cosa personal, yo ya eso está cumplido. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por su presencia y contestar a todas nuestras preguntas, alcaldesa. Bueno, pues ahora nosotros hacemos un alto y seguimos con la lupa.